Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Nuevamente tu profe Philip haciendo más videoclips para que puedas aprender. Pero el día de hoy no te voy a hablar de anatomía. Recuerda que este canal tiene otros contenidos en el área de la salud. Y en el día de hoy te vengo a hablar de un medicamento que frecuentemente vemos en nuestro medio. Ese medicamento se llama el acetaminofén. ¿Y por qué el día de hoy lo traigo a colación? Porque he visto que los estudiantes no saben administrarlo, no saben dar la dosis correcta. Y como les dije, este canal no va a ser únicamente dedicado a los profesionales de la salud, sino en el día de hoy a las mamás para que sepan, por supuesto, administrar el medicamento a sus hijos. Tener cuidado que este canal no nos va a permitir tomar decisiones de cómo administrarlo, no. Los que no son profesionales de la salud deben seguir la prescripción y la orientación médica para no hacer daño a sus hijos, porque lo estoy mencionando porque ahí he visto también que las mamitas no tienen la idea o de cómo hacerlo o cómo administrarlo. Por supuesto, en este canal vas a aprender cómo. Es importante decir que el medicamento siempre tiene una concentración, que el recipiente en este caso tiene un contenido. Por ejemplo, este tiene una concentración de 150 miligramos por 5 mililitros. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer una regla de 3, tener en cuenta el peso del bebé para poderlo administrar. Ahorita a continuación haremos unos ejercicios para que por supuesto pueda aprender. Como observan en pantalla, este es un medicamento líquido vía oral. Pero también tenemos medicamento acetaminofén en pastillas, que en un caso donde no hay este medicamento también lo podemos diluir y dárselo al paciente pediátrico, por supuesto al adulto. Entonces, como ya les dije, comencemos con esta presentación donde vas a aprender todo acerca del acetaminofén, cómo administrarlo en niños y cómo administrarlo en adultos. Así que, empecemos. Entonces aquí tenemos el acetaminofén, un medicamento de uso frecuente, y por ese mismo uso hay personas que creen que el medicamento no es bueno. Por lo contrario, el día de hoy yo vengo a decirles que es excelente medicamento, pero debemos saberlo prescribir y saber administrar para, por supuesto, ayudarle al paciente y de ninguna manera ir a generar daño. En pantalla estás observando que dice sistema métrico. Antes de hablar de prescripción y administración de medicamento, debemos recordar nuestras matemáticas, nuestras unidades de medidas, porque los medicamentos vienen en presentaciones numéricas. Observemos. Como observas en pantalla, tenemos unidades de peso, unidades de volumen y unidades lineales. Cuando me digan unidades de peso, me imagino algo sólido como las tabletas. Cuando me digan unidades de volumen, me imagino líquido. Es importante decir que los medicamentos vienen mezclados. Tenemos medicamentos como el acetaminofén que viene jarabe, pero internamente de él tiene una unidad de peso. Más adelante vamos a ver ejercicios. Y por último, las unidades lineales como el metro, que lo utilizamos para tallar a nuestros pacientes. Entonces es importante recordar que lo que ves en pantalla son las unidades de uso más frecuente en nuestros centros hospitalarios, incluso en consulta. Ahora miremos las presentaciones que tenemos en nuestro medio, como es el jarabe y las tabletas. El jarabe viene de 120 mililitros, es decir, líquido, con una concentración de 120 miligramos por cada 5 mililitros. Y tabletas de 500 miligramos, como observas en pantalla. Este medicamento está indicado como antipirético y analgésico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de antipirético es que queremos disminuir la temperatura. A eso hace referencia este término. Y analgésico cuando queremos quitar o aliviar el dolor. Tener cuidado con la terminología. Ahora hablemos del mecanismo de acción. El mecanismo de acción del acetaminofén, su objetivo es inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas son las que
aumentan la temperatura y generan dolor. Si queremos entender esto de manera precisa, deben leer la cascada del ácido araquidónico para entender de manera puntual. Recuerde que aquí yo le estoy dando elementos básicos y precisos de los medicamentos. Aquí no está todo. Y volviendo al tema del mecanismo de acción, este medicamento produce vasodilatación periférica, lo que hace que disminuya el calor, el eritema y la diaforesis. Por otra parte, la farmacocinética es un proceso desde que ingresa el medicamento hasta que sale. Entonces, el ingreso del medicamento va a ser vía oral. Y durante ese proceso, ese va a iniciar antes de 60 minutos con un pico máximo de entre 1 y 3 horas y una duración de 4 a 6 horas. ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber a qué hora debo dar la siguiente dosis después de haber administrado el medicamento. Todo esto con el objetivo de garantizar una concentración exacta en plasma, lo que va a permitir tener un efecto terapéutico. A eso hace referencia la farmacocinética. Y por supuesto, como estamos hablando de farmacocinética, ese medicamento se metaboliza en el hígado a través de unas enzimas que llaman isoenzimas P450. Por supuesto, dentro de esas enzimas está la enzima específica para metabolizar el acetaminofén. Por favor, búsquenlo. Y finalmente, cuando este medicamento es metabolizado, será excretado por orina. Entonces, como el metabolismo se da ahí, debemos tener cuidado con los pacientes que tienen falla hepática, porque si no tenemos en cuenta esto, la concentración, la precisión de la dosis, le vamos a generar daño. Ahora en pantalla estás observando la dosis. La dosis es importante. No es lo mismo tener un adulto, tener un niño de 8 años, tener un niño menor de 2 años o un niño recién nacido. Por eso es importante la dosis para hacer la prescripción. Recuerden que la prescripción la hace el médico o el médico especialista pediatra. Son los encargados de este proceso. Por tanto, se debe conocer muy bien la dosis. Y por supuesto se debe conocer también cuánto es la dosis máxima para 24 horas. Si yo no la respeto y hago a dosis adicionales, pues le voy a generar daño a mi paciente. Que aquí es donde deben tener cuidado las mamás. Sigan la recomendación médica. Si usted ve que la temperatura de su niño no disminuye, tiene que acudir a centro médico de manera inmediata. Porque si adicionas la dosis, no estás respetando la dosis máxima y le vas a generar daño hepático a tu hijo. Así que tener cuidado aquí los que son médicos y las mamitas en casa. Y por supuesto los enfermeros, no prescribirlo de una manera incorrecta porque también podemos hacer daño. Recuerden que en Latinoamérica los medicamentos se venden sin manera prescrita, entonces tengamos cuidado con eso. Si usted pudo observar, la dosis se mueve entre 10 a 20 miligramos por kilogramo de dosis. Esta es la dosis en general, pero debemos especificarla de acuerdo al paciente. Entonces, importante, como dice en la diapositiva, este medicamento es un medicamento seguro que se puede administrar en mujer en embarazo y por supuesto que esté lactando. Los estudios demuestran que este es un medicamento que no le va a generar daño al bebé, se conoce como daño teratogénico. Allá dice categoría B, eso quiere decir que es aceptable y es bueno. Los medicamentos se clasifican de entre A, B, C, D y X. Entre más yo me acerque a la X, es un medicamento que no lo puedo administrar en una mujer que está lactando y mucho menos que está en embarazo. ¿Por qué? Porque le hacemos daño al bebé, incluso podemos generar aborto en el primer trimestre de embarazo. Así que tener cuidado con esto para otros medicamentos. Como todos los medicamentos, es un medicamento que tiene interacciones. Por eso mi recomendación es no lo mezclen con nada, ni con el alimento, ni con alcohol. Simplemente se va a hacer la administración. Si es en jarabe, la puedo administrar directamente. Si es en tableta, la recomendación es con agua. Si el paciente tiene medicamentos adicionales, esperemos un tiempo entre medicamento y medicamento. No es que voy a administrar todos al tiempo porque acuérdese la interacción.
Por supuesto está contraindicado con pacientes que tienen daño hepático porque ya vemos que su farmacocinética se da por esa vía. El efecto adverso que les brindo acá, fatiga, diaforesis y náusea, se puede presentar como no, pero este es un medicamento que se utiliza a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, y pues no se muestra que tenga así como una alta frecuencia en estos efectos secundarios. Por supuesto, como venía hablando antes, no debo adicionar dosis porque va a generar efecto tóxico y cuando yo genero efecto tóxico, pues le va a hacer daño a la persona. Recuerde que la dosis hace al veneno. Si yo tengo más dosis, pues ya se convierte eso en un efecto venenoso que va a hacer mal al paciente. ¿Cómo se manifiesta esto? Por vómitos y dolor en el abdomen en el lado derecho. ¿Por qué ahí en ese lugar? Porque ahí está el hígado, está trabajando para sacar los tóxicos. Y la primera reacción es vomitar, como cuando las personas toman mucho alcohol, la reacción es vomitar para quitar o desintoxicar el cuerpo. Entonces por eso pasa esta situación. Y si en determinado momento el paciente que está intoxicado le hago unas pruebas, un perfil hepático, pues me van a salir alteradas, lo que quiere decir que el paciente efectivamente está intoxicado por acetaminofén. Por eso insisto, tener cuidado en la prescripción, la dosis y tener cuidado en la administración, porque ahí es donde está el error para que el paciente se intoxique y le generemos daño. Y por supuesto, después de que el paciente ha sido intoxicado, hay otros medicamentos para revertir el efecto, pero por supuesto eso es para otra clase, otro video, pero te lo puedes aprender. Cuando el paciente está intoxicado, administramos N-acetilcisteína, también conocido como fluimucil, para revertir el efecto. Ahora hagamos unos ejercicios de administración para el paciente. Pero antes de administrar debemos conocer cómo lo vamos a administrar. El medicamento acetaminofén se puede administrar con una jeringa cuando el líquido para garantizar que llegue a la vía oral, digamos, de un niño, ¿sí? Que todavía no la maneja, y por supuesto un adulto mayor con comorbilidades que no tenga funcional su vía aérea, pues estos elementos llamados jeringa nos permiten una buena administración. Incluso también por sondas, ¿cierto? Como la sonda nasogástrica o, por ejemplo, un paciente que tenga gastrostomía. Son elementos para administrarlo. Entonces, no lo olvide, tenemos jeringas de 3, de 5 y de 10. De las más utilizadas en los servicios asistenciales, la de 10 centímetros. Pero por supuesto podemos utilizar las otras para cuando vayamos a tomar el medicamento de la forma farmacéutica, poder incluir la jeringa dentro de la presentación y tomar la dosis correcta y no estar envasándola en la misma tapa o en un vaso porque perdemos medicamento. Ahora hagamos el ejercicio. Y dice acá, a Carlitos se le debe administrar 75 miligramos de acetaminofén. Ahí está el punto, 75 miligramos. Entonces yo ya pienso en una unidad de peso. La pregunta, profe, ¿cómo realizo este procedimiento? Observemos. Primero que todo tengo que tener la presentación, ya se los había dicho, vienen 150 miligramos por cada 5 mililitros. Recuerde que ahí dice cc o ml, que es mililitros. Eso quiere decir centímetro cúbico o mililitro. Cuando yo escuche esto, es lo mismo, es la misma unidad. Entonces, como yo tengo 150 miligramos en 5 mililitros, hago la regla de 3. 150 miligramos es igual a 5 mililitros. Entonces, a Carrito le va a administrar 75 miligramos. Entonces lo debo acomodar debajo de los 150. ¿Por qué ahí? Porque las unidades tienen que ser las mismas. Miligramos con miligramos, mililitros con mililitros. Entonces, tienen que tener orden en el planteamiento del problema o les va a salir mal. Y si sale mal, pues esto conlleva que usted haga una mala administración. Entonces, recordemos que para hacer la regla de 3 se hace en X. Entonces, ¿cómo queda? X igual 75 miligramos por 5 mililitros. La otra unidad, que son los 150 miligramos, pasarán a dividir. Hago la operación y eso me da un resultado.
Pero antes del resultado tengo que cancelar miligramos con miligramos porque yo necesito saber los mililitros, que es lo que le voy a administrar a Carlitos, mi paciente. La respuesta nos dio 2.5, entonces yo cojo una jeringa, saco 2.5 de medicamento y lo administro vía oral al paciente. Vea qué fácil es. Entonces aquí pueden pausar el video, volverlo a repetir para que lo entiendan y por supuesto hagan un procedimiento efectivo y seguro. Pasemos a ver otro ejemplo. A Juan se le debe administrar 750 miligramos de acetaminofén. Cuando yo ya miro la dosis, ¿sí? Entre más alta la dosis es un adulto, entre más pequeña la dosis es un niño. Como a Carlitos eran 75 miligramos. Eso ya me indica qué tipo de paciente tengo, si es adulto o es pediátrico. Pregunta cómo realizo el procedimiento. Entendámoslo aquí. La presentación es de 500 miligramos las tabletas. Aquí voy a trabajar con tabletas, pero yo tengo 750 miligramos, pero las tabletas vienen de 500. Entonces, en ese momento yo tengo que diluir el medicamento para administrarlo de una manera efectiva, porque normalmente partimos la pastilla o la tableta, pero la pastilla no se parte exacta, se desborona, entonces no estamos dando una dosis correcta. Aprendamos cómo se hace. Ahí está la tableta, está la jeringa. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es abrir la jeringa y meter 2 pastillas y llenarla de agua para hacer la dilución. Ese es el primer procedimiento. Luego hago el cálculo y determino cuánto de esa dilución le voy a administrar al paciente. Entonces ya metí las 2 pastillas y tomo 10 centímetros de agua. Entonces, cuando yo hago esa dilución, quiere decir que por cada 10 centímetros hay 1000 miligramos. Recuerde que la tableta viene en 500, 500 más 500 en 1000. Tengo que especificar de manera sencilla porque hay personas que a la primera no entienden eso. A todos no se nos facilita las matemáticas. Entonces, los 750 que yo le voy a administrar a Juan, pues los acomodo debajo de los 1000 miligramos. ¿De dónde salió esos 1000 miligramos? De la suma de las 2 tabletas que yo incluí en la jeringa. Entonces, pasemos a realizar el procedimiento. Ahí está el planteamiento de la regla de 3, 750 por 10 dividido 1000. Tengo que tener cuidado con las unidades, por eso se las coloqué en rojo. Ya saben, tengo que cancelar miligramos con miligramos y quedarme con los mililitros. Mililitros es la cantidad de agua con medicamento que le voy a administrar al paciente. Miremos la respuesta. La respuesta es 7.5 mililitros, o sea, de esos 10 que yo diluí, tengo que administrarle 7.5 vía oral. ¿Por qué hacemos esto? Para dar la dosis exacta. ¿Cuándo lo debemos hacer? Cuando ese paciente ya es un adulto mayor, por ejemplo, 80 años, que no tolera muy fácil la vía oral, se comporta como un niño, entonces esto garantiza que la dosis sea exacta, que no reguemos el medicamento y por supuesto garanticemos una dosis precisa. Como ya les dije más temprano, el procedimiento se hace con agua, no es solución salina, dextrosa, otra solución, no. Cuando hablamos de este medicamento es agua, porque usted toma la tableta y toma un vaso de agua, entonces así que tener cuidado. Entonces, aquí les dejo muchas preguntas, muchas inquietudes. Por favor, usted también hágame saber sus inquietudes, pues para poder realizar la aclaración y que por supuesto entiendas de qué se trata el mundo farmacológico. Y cuando yo ya tengo los conocimientos, ahora sí puedo prescribir el medicamento y lo voy a administrar. Bueno, entonces espero les haya gustado este video, que haya sido de gran ayuda para su aprendizaje. Y por supuesto recordarles a todos y a las mamitas que nunca debemos exceder la dosis. Si excedemos la dosis vamos a generar daño hepático, es decir, se nos va a dañar el hígado. Entonces, si ya vemos que nuestro bebé, ¿sí?, o nuestros pacientes no responden al medicamento,
es decir, la temperatura continúa alta, continúa el dolor, porque recuerden, este es un medicamento analgésico antipirético. Entonces, volviendo al tema, si el paciente no responde, debemos cambiar el medicamento. Y para quienes no son profesionales de la salud, las mamitas particularmente deben asistir a consulta médica inmediata para que le den solución a la situación de salud que está teniendo su bebé. Entonces, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado el video. Como siempre, no olviden suscribirse, compartirlo, regalarme muchos likes para que, por supuesto, este proyecto siga adelante. Te saluda tu profe Philip. Chao, chao, hasta la próxima.